Buenas tardes o buenas noches, familia, hermanos de la fe. El Señor sea bendiciendo sus vidas. En el día de hoy, en este tiempo de estudio de la palabra, quiero compartir un mensaje corto con ustedes, que fue un devocional. Y bueno, sentí compartirlos con ustedes, una enseñanza que debemos tomar. Tome su palabra, tome la Biblia y busca allí en Marcos 8, del versículo 22 al 26. Y mientras usted lo busca, lo tiene allí, vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has fortalecido, Señor. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, alumbre los ojos de nuestra oscuridad y nos lleve a convicción de pecado a cada quien, conforme a lo que cada uno necesita. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas para traer aliento, para traer fortaleza, Señor, para corregir, para limpiar, Señor. Hágase como tú quieres y no como nosotros queremos. Llevamos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, Señor, y nos sometemos a ti. Decidimos, Señor, prestar atención a la palabra. Decidimos eh, quitar todo afán y prestar atención a lo que tú quieres hablarnos en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leerles entonces en la nueva traducción viviente. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Este pasaje se puede decir que es un pasaje único que es diferente al resto de los evangelios. ¿Por qué es diferente? Porque se describe en este evangelio de Marco, es la única vez donde el Señor realiza un milagro de sanidad en dos etapas. Hemos visto muchas veces cuando el Señor sana, da la orden y la persona recibía sanidad, o el caso de la mujer con el flujo de sangre, tocó el borde de las vestiduras del Señor y al momento fue sanada. Muchísimos ciegos, cojos, el Señor le decía, sé sano y inmediatamente sanada. Pero en este pasaje vemos varias cosas en particular. Uno de esos es que el Señor entra a Bethsaida y inmediatamente que llega a la aldea, que llega al pueblo, viene un poco de gente y le presentan a este ciego. Y le dice, mira, por favor, Señor, sánalo, sánalo. ¿Ok? Entonces el Señor dice que se mantiene callado.
lo agarra de la mano y salen de la ciudad. Y estando fuera de la ciudad es que el Señor lo sana. Y y lo hace en dos fases. Entonces, primero le pone la saliva, agarra saliva, se la pone en los ojos y le pone las manos encima. El hombre recobra la vista, pero medio borrosa y no estaba completamente sano. Entonces el Señor tuvo que volverlo a sanar. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? ¿Por qué el Señor Jesús no lo sanó en el lugar donde estaba? ¿Por qué lo tuvo que sacar de la aldea para poderlo sanar? Esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, miren, yo estuve indagando y ver por qué el Señor hizo esto. La respuesta la vamos a conseguir en Mateo 11, del verso 20 al 24. Se los voy a leer en la palabra de Dios para todos, ¿ok? Que es una Biblia que muchos de la cabima lo tienen. Bueno, vamos a leerlo. Dice así. Y el título de este pasaje dice: Jesús advierte a los que no creen. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Decía: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado sus vidas hacía mucho tiempo. Se habrían puesto ropas ásperas y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero les digo que el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que en el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. ¡Wow! Mis amados hermanos, esta palabra es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. El Señor Jesús le está diciendo a la ciudad de Corazín, de Betsaida y de Capernaum, dice: si en Sodoma y en Gomorra, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que yo hice en ustedes, ellas se habrían convertido. Pero estas ciudades, dice en el verso 20, no cambiaron su vida ni se apartaron del pecado. Vuelvo a repetirlo. En el verso 20 dice: porque no cambiaron, no su vida, no se arrepintieron, ¿ok? Y no se apartaron del pecado. El Señor Jesús no pudo hacer ningún milagro en Betsaida. ¿Por qué? Porque era una ciudad que el mismo Señor Jesús había maldecido. Sí, Señor. Jesús mismo dio una palabra de maldición en Betsaida. ¿Y por qué? Porque ellos no cambiaron su vida y no se apartaron del pecado. Dice allí que si se hubieran, allí se hicieron muchos milagros, muchos milagros. O sea, no fue que el Señor no, ahí, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio a predicar, fue a Betsaida y allí a Corazín y allí hizo muchas muestras de milagros, pero no se convirtieron.
Entonces, cuando el Señor vuelve a llegar a Betsaida y le presentan a este hombre ciego, el Señor no lo sana dentro de la ciudad. ¿Y por qué no lo sanó? Porque había una maldición dada por el mismo Señor Jesús. Y antes de explicar un poco el milagro que ocurrió, por qué ocurrió así, este, y Betsaida es comparada con las ciudades de Tiro y de Sidón. Bueno, pero ¿qué eran estas ciudades? Estas ciudades eran unas ciudades no judías que habían practicado grandes maldades y realmente estaban apartadas. O sea, era gente que no hacía lo bueno realmente. Y voy a leer dos pasajes nada más, pero hay otros muchos pasajes. Uno está en Amós 1 del 9 al 10 y el otro está en Zacarías. Bueno, en Amós dice, así dice el Señor, no los perdonaré a los de Tiro, tantos crímenes han cometido. Ellos se llevaron como esclava a toda una nación y la vendieron a Edom. No respetaron el pacto de hermanos que habían hecho con esa nación. Por eso pondré fuego a los muros de Tiro y las llamas quemarán toda su fortaleza. Santo Dios. El Señor lo destruyó esta ciudad. ¿Por qué? Por sus maldades. En Zacarías 9:24 dice, y también el territorio de Hamat, que queda en la frontera con Damasco, y también Tiro y Sidón, aunque estas últimas sean ciudades muy sabias, Tiro construyó una torre, ha acumulado tanta plata como polvo, tienen tanto oro como barro en las calles, pero el Señor va a quitarles toda su riqueza y va a destruir la fortaleza que tienen en la costa. Esa ciudad será consumida por el fuego. Eran ciudades prósperas, eran ciudades con dinero, era gente de buena posición, pero que nunca se arrepintieron. Y el Señor trajo juicio sobre ellas y las destruyó. Así es comparada Betsaida. Betsaida fue comparada con estas tierras, no unas tierras paganas, no judías. Pero Betsaida sí era una tierra judía. Pero esta ciudad, debido a que rechazó la palabra que el Señor Jesús les venía a dar y no se arrepintieron de sus pecados, no hubo arrepentimiento en ellos, no creyeron en Jesús, ni siquiera que podía ser un profeta, mucho menos que pudiera ser el Mesías. Por consiguiente, el Señor no obraría ni un solo milagro dentro de sus linderos. Es por eso que el Señor Jesús, en lugar de sanar a este ciego, de inmediato lo saca de la ciudad. Lo saca de la ciudad para cumplir lo que él mismo había establecido. No haré ningún otro milagro en Betsaida. Y sale a hacer el milagro a este hombre fuera de los linderos de Betsaida. Betsaida era una nación, era un pueblo, o era una ciudad, era una aldea, como la quieren decir. Una aldea que rechazó al Señor Jesús, que no quiso arrepentirse. Por eso había una maldición que caía sobre este hombre ciego. Y de acuerdo a los que han estudiado la palabra de Dios, los comentaristas bíblicos, ellos afirman que este hombre no era oriundo de Betsaida.
¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Porque le dijeron, cuando el Señor Jesús lo sana, le dice, mira, no pases por la aldea, sino vete directo por tu casa. Entonces, posiblemente este hombre tampoco era de Bethsaida. De manera que el Señor Jesús no iba a sanar a más nadie en Bethsaida. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Ok? Eh, ¿Sabe? Esta ciudad estaba en maldición. Esta ciudad había rechazado al Señor Jesús. La maldición de Dios, ¿ok? Impide el fluir de la sanidad en este hombre ciego. Fue necesario no solo obedecer los ojos, sino además de imponer las manos para poder aclarar la visión del hombre, de este hombre ciego. ¿Qué vemos aquí? Que la dureza, el de corazón, el rechazo, la incredulidad son factores que impiden que puedas ver con claridad las bendiciones y el favor de Dios para tu vida. Repito, la dureza de corazón, el rechazo, cuando no hemos sanado las heridas de rechazo, eso se convierte junto con la incredulidad, son factores que impiden que podamos ver con claridad las bendiciones y el favor que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, estoy diciendo que si que una ciudad entera fue maldecida por el Señor mismo, porque por la dureza de corazón, por la incredulidad de los hombres. Y esto impide el fluir del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos deshacernos de las amarguras, de los resentimientos. Necesitamos dejar a un lado esa amarguras. Necesitamos sanar nuestras heridas espirituales. Necesitamos sanarnos del rechazo. ¿Quién de nosotros no ha sufrido un rechazo? Todos. Mire, no ha habido un ser humano en toda la historia que no haya tenido un rechazo, sea por los padres, por los hijos, por los amigos, por lo que sea. ¿Ok? Ha habido siempre un problema de rechazo. Todos sufrimos un rechazo. Bueno, porque soy chiquita, tengo peca, no soy catira, no tengo los ojos azules, no hablo bien, en fin, motivos de rechazo hay infinitos, pero eso no es el caso. El caso es reconocer que cuando tenemos rechazo, viene una ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual es el resultado de esa dureza de corazón. Son las raíces de amargura que van nublando los ojos del entendimiento. Amados hermanos, cuando tú te codeas con personas que viven sin perdonar, personas que rechazan al Señor, van matando no solamente la fe de ellos mismos, sino que van contaminando a los que están a su alrededor. Dios nos está diciendo hoy, que nos apartemos de esas personas que rechazan al Señor. Que nos apartemos de los que no creen, de los que no aceptan sus promesas y mucho menos reciben la corrección de su andar diario. Las personas que rechazan al Señor, miren, no nos podemos hacer amigos de ellas. No permita que el rechazo y la amargura de otras personas cieguen tu vida espiritual. Cuando nos deja, no
nos dejamos llevar, o cuando nos dejamos llevar, mejor dicho, por la amargura, por el rechazo, por la incredulidad, cuando nos hacemos alianza con los incrédulos, con los que se oponen al Señor, la sanidad en tu vida será mucho más lenta o no ocurrirá o va a ocurrir en varios pasos, será más retardada. Dios puede sanarnos en un solo abrir y cerrar de ojo. Dios puede humedecer nuestros ojos espirituales para que podamos entender. Pero aún si nosotros ofrecemos resistencia, Dios puede saltar esas resistencias. Pero nosotros tenemos que ir a un arrepentimiento verdadero, reconocer si en nosotros hay una actitud de incredulidad, de rechazo o de persistencia en el pecado. Es necesario arrepentirnos continuamente. La palabra del Señor dice que todos nosotros hemos pecado y que el que diga que no ha pecado se hace mentiroso porque todos hemos pecado. Pero una cosa es que una cosa es acometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Dios es nuestro abogado, el Señor Jesús es nuestro defensor, pero Él no quiere que andemos en pecado, Él quiere que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado, sobre todo el pecado de la amargura, el pecado del rechazo. El rechazo se convierte en pecado cuando nos aferramos a esas heridas heridas emocionales del pasado y decidimos no perdonar y las mantenemos allí aferrados a ellas. No, amados hermanos, hay que soltar el pasado. Y la única forma de soltarlo es enfrentándolo y reconociendo que está allí y que necesitamos perdón y perdonar. Pero si oímos hoy la palabra de Dios y persistimos en el pecado y persistimos en la amargura, es muy difícil que venga la sanidad. Y cuando la Biblia habla de sanidad, habla también de salvación, porque se ha traducido como sanidad y salvación e igualmente, pero en el hebreo era una sola palabra y se refería tanto salvación como sanidad. De manera que la sanidad y la salvación están íntimamente ligadas. Y para ver salvación y sanidad necesitamos arrepentimiento verdadero. Estamos ciegos al pecado. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Y estos son tiempos en que tenemos que reflexionar, meditar en cómo estamos viviendo. Sé que muchos están diciendo, pero ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿Cuál? Si yo me arrepentí de todo. Yo no sé por qué ustedes siguen insistiendo de que hay que arrepentirse. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos nosotros hemos pecado. El no hacer la voluntad de Dios es pecado. El andar en situaciones que desagradan al Señor, en mentira, en desobediencia, ¿ok? En no ayudar a los pobres, en no honrar a los padres, en no ser orgulloso, ser altivo, en querer y persistir e insistir en hacer las cosas a nuestra manera. Son pecados. Y entonces nos tenemos que arrepentir todo el tiempo. Y necesitamos ir a ser transformados, corregidos. La palabra del Señor dice que el que no ama la corrección, ¿ok? Va camino a la destrucción. Todos necesitamos ser corregidos porque todos somos hijos.
Y no nos conocemos todas las verdades, no conocemos todas la plenitud. ¿Por qué? Porque aunque el que tenga 80 años, el que tenga 100 años, ¿qué son 100 años delante de Dios, que es eterno? ¿Qué son? Pero podemos tener 100 años, 60 años, 80 años. Y si seguimos actuando como niños, ¿de qué vale esa edad? Si no has aprendido y no has actuado conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Sin la lectura de la palabra, sin la meditación de la palabra, sin comerse la palabra todos los días, no podemos cambiar. Y nosotros necesitamos cambiar e ir y ser transformados por el Señor. Entonces, amados hermanos, estos son tiempos de buscar y de pedirles. No seamos como Betsaida. No seamos como Betsaida, que fue esta ciudad, este pueblo fue maldecido por el Señor a causa de su pecado, de que rechazó al Señor Jesús. Entonces, hoy más que nunca necesitamos ir a la presencia del Señor. Dios es sanarnos. El plan de Dios es que vivamos en armonía con Él. Dios va a humedecer nuestras vistas espirituales para que veamos claramente. Dios va a poner su mano en nuestras cabezas para obrar el milagro de sanidad, de restauración y sobre todo de visión espiritual. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo podemos facilitar que el milagro del Señor llegue a mi vida? Sencillamente creer en el Señor Jesús. Si hay incredulidad, Señor, quítame incredulidad, dame fe, ayúdame incredulidad. Hay dureza de corazón, Señor, mira mi corazón. Mira mi corazón, examíname, oh Dios, y pruébame, examíname. Tenemos rechazo, hemos sido rechazados y hay raíces de amargura en nuestro corazón. Decirle al Señor, perdóname. Yo decido perdonar al que me hirió, al que me lastimó, al que me miró feo, al que no me abrazó, al que no me perdonó. En fin, ir al Señor. Dios quiere sanarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere transformarnos. Que no seamos como Betsaida. Dios nos libre de ser como Betsaida, como la ciudad de Betsaida, sino que podamos ir al Señor y decirle, Señor, estoy ciega espiritualmente. Yo necesito que humedezcas los ojos, mis ojos. Yo necesito que tú pongas tu mano en mi vida y traiga sanidad. Perdona todo lo que yo tengo. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Entonces, hagámoslo, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar como familia, como personas. Padre eterno, Dios todopoderoso, aquí venimos delante de tu presencia, Señor. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo y mi familia hemos pecado contra ti y hemos estado siendo duros de corazón, Señor. Perdona, Señor, no queremos andar en esta situación, no queremos continuar de espaldas a ti. Tú conoces, Señor, las heridas de nuestro corazón, las veces que hemos sido rechazados, Señor, que hemos sido heridos, Señor, y que nos hemos dejado guiar por el espíritu del rechazo.
te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay incredulidad en nosotros. Quita de nosotros toda amargura, todo resentimiento, todo deseo de venganza. Pon en nosotros así el querer como el hacer, Señor. Hoy yo decido, Padre, perdonar al que me ha herido. Hoy decido, Señor, perdonar, pedirle perdón al que yo he herido, Padre. Oh Padre, ayúdanos como familia, Señor, a perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, Señor. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos, Santo Espíritu, porque necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo ato, quebranto y destruyo toda fortaleza humana que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Lo quebranto, todo espíritu, todo demonio de amargura, de resentimiento, de deseo de venganza y de falta de perdón, lo ato y lo echo fuera de la familia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro cielos abiertos para que descienda tu poder, de la manifestación de tu obra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que ahora tú vengas, pongas tu saliva, pongas tu humedad en nuestros ojos espirituales, en los ojos del corazón, y nos ayude, Señor, a andar en santidad. Obra a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque sé que has escuchado nuestra súplica y nuestro ruego que hemos hecho delante de ti todo este tiempo. A su tiempo veremos la manifestación gloriosa de tu mano poderosa en cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.